amigos y amigas, bienvenidos de vuelta. Esto es YOLO del Podcast. Hemos creado este espacio para aprender, desaprender, motivarnos y desahogarnos, todo desde la autenticidad y nuestro desprivilegio. Me da mucho gusto estar de vuelta. Habían pasado muchas cosas en mi vida personal que me habían impedido regresar como tal a este proyecto, pero estoy muy feliz de estar de vuelta con ustedes y compartiéndoles esta vez cosas muy nuevas, muy íntimas y muy personales que me gustaría compartirles y dejarles pues en este espacio para que ustedes me digan su punto de vista, sus experiencias, si han tenido alguna experiencia similar o que quieran compartir para enriquecer este espacio cada vez más. Y hoy también quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a todas las personas que han seguido al pie del cañón conmigo en el resto de mis redes sociales. Quiero darles un agradecimiento desde el fondo de mi corazón porque ha sido súper importante el apoyo que he recibido pues para volver hoy aquí y traerles un episodio muy diferente porque esta vez quiero hablarles desde mi experiencia y desde mi intimidad, algo demasiado íntimo y transformador que sucedió en mi vida y quiero compartirles como justo las diferencias que he vivido al haber tenido un parto hospitalario y un parto en casa. Entonces, quédate a verlo, va a ser algo muy interesante y sobre todo quiero que nos llenemos de esta información que a veces a lo mejor nos hace falta y que te empoderes si tú, mujer, me estás viendo, pues bueno, para que vivas igual tu embarazo desde otra perspectiva o si tienes algún tema a compartir y a comparar entre una cosa y la otra, pues también me dejes tu comentario y me dejes saber parte de tu experiencia. Gracias y bienvenidos. Creo que como para empezar esta comparación debería iniciar por el principio, es decir, hace 9 años yo me embaracé de mi hijo José María y fue, bueno, toda una revolución en mi cabeza porque evidentemente era mi primer hijo, era pues sí, de alguna forma joven, tenía 19, casi los 20 y aunque yo tenía una idea de que quería algo diferente, la realidad es que mis recursos eran demasiado limitados en ese momento para siquiera pensar en lo que después viví. Entonces yo sabía que de entrada iba a tener un parto hospitalario porque pues eran mis condiciones en ese momento. Sí tenía demasiado miedo, pasaba también como por momentos personales en los que no tenía una red de apoyo suficiente o demasiado íntegra conmigo. Vaya, entonces fue como complicado el acercarme a las instituciones de salud y que todo fuera como complicado, que a pesar de yo estar plenamente consciente de mi embarazo, pues como sí tener algunas discriminaciones por la edad, porque te ven un poco más chava que los demás, y esta violencia todo el tiempo como psicológica de, uy, bueno, ya se tiene que hacer responsable y entonces pues le va a doler, tampoco va a ser una caricia y qué espera, o sea, desde el principio de las consultas y de toda la atención médica que tú recibes, siento que hay bastante violencia psicológica que es lo que te llena de miedos. Y sobre todo eso, o sea, llevas un embarazo lleno de miedos, lleno de dudas y no te atreves a preguntar porque tienes miedo justo de recibir un regaño o de que te expliquen con obviedad, como si tú supieras qué es lo que va a pasar cuando la mayoría de las veces siempre un parto hospitalario pues es porque es un primer embarazo y no tienes como más opciones. Obviamente que yo creí que todo iba a ser como en las películas que entras, te tratan así como de, ay, bueno, ya va a tener a su bebé y ahorita lo va a ver y no, nada que ver. O sea, de entrada, siento que empecé a vivir la violencia desde semanas antes cuando yo tenía demasiado miedo. Entonces ya cualquier cosa era como, ¿y si no me estoy dando cuenta y ya está por nacer y cómo no voy a saber? No, voy al médico. Entonces iba a mi unidad de urgencias porque ya tenía un pase y el de entrada era así como de, "Ay, ¿a qué viene, no? No, pues es que quiero saber si todo va bien. Sí, todo va bien. El tacto innecesario que después entendí que pues me hicieron muchísimos tactos, o sea, yo no podría contarlos, pero fueron demasiados y que hoy en día yo sé que eso es una violencia obstétrica y pues el hecho de ya regresar adolorida, regañada y pues no ha pasado nada, o sea, usted sigue igual, espérese. Y bueno, el hecho de no tener demasiada información en casa, pues también afecta mucho como la forma en la que vas viviendo todo este proceso. Entonces, para cuando yo llego al hospital, ya cuando mi bebé va a nacer, para empezar fui en la tarde y me dijeron, no, está todo bien, todavía no, o sea, sí, ya está manchando, sí, ya expulsó su tapón mucoso, ya está preparándose, pero todavía le falta. Entonces me devuelvo a mi casa, yo ya no aguantaba el dolor, mi hermana es mucho más grande que yo, no tenía ni idea, porque ella me dijo, o sea, yo no sé qué es un dolor, o sea, mi hijo nació porque me internaron y me abrieron la panza y fue cesárea de emergencia y ya. Y
nadie me daba como un referente, como de decirme, oye, esto sí, está bien que lo sientas, esto no. Yo nada más me sentía demasiado abrumada por no saber qué es lo que estaba sintiendo, no saber qué es lo que estaba pasando y cómo atenderlo si era mi propio cuerpo. Entonces fue muy complicado. Ya no pude comer, ya no pude nada, o sea, yo no quería ni que el aire me diera. Así pasaron muchísimas horas, como desde las 3 de la tarde que yo fui al médico y que me dijeron no, hasta como aproximadamente las 2 de la mañana, que se me rompe la fuente justo cuando había podido conciliar un poco el sueño y dejar de sentir como este dolor tan punzante y tan duro, y se me rompe la fuente. Entonces, vámonos súper rápido. Estaba yo con mi hermana en su casa, ella vive en un quinto piso en un edificio, y fue horrible bajar, o sea, yo no podía dar un paso sin sentir que me desbarataba, ¿no? Y luego pues vete en el carro y los topes y los baches, no, o sea, complicadísimo. Para que al final, obviamente solamente podía entrar mi pareja, que pues mi esposo no tenía tampoco la idea de lo que estaba sucediendo, y es como de firme aquí, le doy esto, va a agarrar sus cosas, ni siquiera había como una atención tampoco hacia él, o sea, decirle, oye, mira, esto es lo que va a pasar, esto es lo que se previene, y pues mira, tú quédate aquí, no sé, o sea, como explicarle algo más, también incluyéndolo. No, eso no existió. De ahí a mí me internan, me revisan todavía porque no te creen que ya estás en una labor activa de parto, y ya me revisan y, ok, sí, sí se le rompió la fuente y sí, ya está. Y me pasan a acostar en una cama. Tenía muchísimo miedo, miedo de estar sola, de que mi hermana se quedó fuera y me dijo como de, oye nena, pues cuídate, espero que todo salga bien, tú tranquila, y yo así como de, ajá, ¿y qué? O sea, no había como una forma de yo estar tranquila con algo que nadie ni siquiera de mi entorno me podía explicar qué estaba pasando. Entonces fue muy complicado. Creo que esa parte de la soledad y de llegar y que todas las mamás estaban alrededor, una por acá gritando, la otra así como que entre desmayada y reaccionaba y todo, fue muy difícil. Creo que el hecho de no tener como esa atención personalizada, sí, te merma muchísimo, porque evidentemente tú llegas, nadie te dice, bueno, mira, son tal horas, ahorita te reviso, no. O sea, entras, bueno, de ahí te acomodan, me pusieron el cinturón como para controlar al bebé indirectamente y ya, pasaron horas. O sea, literalmente yo no supe en qué momento pasó demasiado tiempo. Me ofrecieron una epidural y yo dije, sí, sí la necesito, yo no aguanto este dolor. O sea, muchas veces por mi cabeza pasó el ya ábrame. O sea, la próxima vez que pase voy a decir, ¿sabes qué? Hágame una cesárea. Yo ya no soporto porque justo no hay como una forma de irte llevando o acompañando. O sea, yo veía como a lo lejos en la barra todos los doctores, los pasantes, estaban riéndose, estaban platicando, estaban en su celular y todos como por su lado y nosotras, porque pues éramos varias evidentemente, pues ahí, en el olvido. O sea, de pronto nos iban a dar un rol cada, no sé, quiero pensar una hora o más, porque tampoco era como que tuvieras a alguien todo el tiempo a tu lado acompañándote. Lógicamente yo no sabía qué esperar de una anestesia, la llamada raquia que te ponen en la columna, y me dormí. O sea, esa anestesia llegó sí como una forma de tranquilizar mi cuerpo porque estaba demasiado cansada, pero estaba tan agotada que me dormí. O sea, yo me desmayé y cuando reaccioné tenía a mi alrededor muchísimos pasantes. De nuevo ya me estaban haciendo tactos sin mi permiso porque yo ya estaba como en esta posición de, pues como con clillas acostada y ya me estaban revisando y, o sea, como que todo este asunto de que tienes gente todo el tiempo a tu alrededor que ni siquiera se presenta, ni siquiera te habla, ni siquiera se acerca como humanitariamente. Vaya. Llegó, sí, me acuerdo, un chico pasante que me llegó a pedir mis datos y fue como el único que me habló y me dijo, discúlpame que yo te haga todas estas preguntas ahorita, pero es mi protocolo. Y, o sea, preguntándome cosas como de dónde vivía, si tenía tele, si tenía baño, y era como, sáquenme a mi bebé porque ya no soporto. Entonces, todo ese tipo como de protocolos que vaya, o sea, yo no tenía cabeza para pensarlos, también te van abrumando, ¿no? Después la mamá que te llega a platicar algo que como que se le pasa un poco el dolor y te está contando, o por ejemplo me pasaba que la chica de al lado tenía contracciones muy fuertes y gritaba horrible y yo sentía al instante, sentía una contracción yo también. Entonces ya de repente era como, ya no te quiero escuchar, porque cada que te da una contracción a mí me da una y ya no quiero. Entonces era cada vez más difícil de llevar. Aumentándole a todo este caos que yo ya estaba viviendo, yo ya no había comido. Desde la mañana que me comí unos mangos, de ahí yo ya no pude comer. No había tomado agua, evidentemente no me dejaron pasar pues, ni mi botella ni nada.
Y yo le dije en algún momento a una doctora, oiga, necesito tomar agua, tengo muchísima sed, tengo la boca seca, o sea, no podía ni hablar. Y me dijo, no, aquí ya no te podemos dar nada. O sea, ¿qué te pasa, no? Todavía como con esta, no sé, esta parte tan soberbia de decirte como, o sea, ¿qué te crees, no? Y yo dije, bueno, pero es que necesito agua. No, si quieres te doy un algodón, porque agua no tenemos. Agua potable no. Te puedo dar un algodón, pues con agua. Y yo así de, bueno, o sea, está bien. Nada más me humedeció un poco la boca y de ahí, pues obviamente no funcionó. Ya tenía hambre, tenía sueño, tenía dolor, tenía sed, demasiada sed. Y siguieron pasando las horas. Llega un punto en el que hacen el cambio de turno y le digo a la persona que se acerca, no sé si era una doctora, una enfermera, no sé, y yo le dije, oye, necesito otra anestesia, yo no puedo, o sea, me está doliendo muchísimo, no avanzó nada, necesito otra anestesia. Y me dice, no, ¿cómo cree? ¿Usted quiere que el niño ahí ya se le quede? Porque si yo la anestesio, el niño se le muere. Entonces fue como muy complicado el hecho de decir, bueno, ahora que yo pensé que eso era algo bueno, también estoy haciéndole mal. ¿Qué pasa? Entonces creo que fue como lo más difícil de sobrellevar. Hubo una sola persona que quedó a mi lado que me quedó muy grabado, que fue una chica pasante que no sé por qué, yo lo quiero ver como una señal de algo divino, de algo que se me envió, que esa chica estuvo conmigo todo el tiempo. O sea, y me decía, oye, tranquila y todo. Justo cuando me dijeron, no, o sea, está loca, no le puedo poner nada de todo, me agarró de la mano y me dijo, tranquila, yo ahorita consigo otra anestesia y te la pongo porque no pasa nada, pero si la necesitas te la consigo. Y yo recuerdo mucho como esta sensación de que todo el tiempo me agarraba de mi mano. Y sí, logró ponerme otra anestesia con otro médico y me desmayé de nuevo pues por el cansancio. Y justo cuando despierto otra vez, tengo mucha gente a mi alrededor y me dice la otra doctora del cambio de turno que yo no había avanzado. O sea, yo tenía 6 centímetros de dilatación antes de dormirme y cuando ella eh, me aborda de que, oiga, ¿por qué está dormida y todo? Me dice, no, tienes 4. Y fue como de, ¿dónde está mi avance? ¿Dónde está? Ni siquiera me están explicando cómo está funcionando mi cuerpo en este momento. Yo no siento nada. Tenía dormido literal como del cuello para abajo. No sentía nada y de pronto pasan unas horas más y me dice, ya está en trabajo de parto. Yo vuelvo a dormitar. Entonces cuando despierto, de nuevo tengo a mucha gente a mi alrededor, pero ya tengo a la cirujana y me gritaba horrible. O sea, porque me dijo como, ya está en trabajo, ¿cómo estaba dormida? Y todo el gritadero por todos lados. La chica que les cuento seguía a mi lado y ella como, no, tranquila, ya me agarraba mi cabeza, me sobaba mi pancita y todo. Pero la otra doctora, que se supone que era la que estaba a cargo, solamente me gritaba. Y yo obviamente entré en pánico porque dije, ¿qué está pasando, no? Entonces me empieza a gritar que pujara, que ya hiciera las cosas, que yo le estaba causando un daño a mi bebé porque al parecer ya estaba coronando y lo que estaba pasando es que estaba pasando demasiado tiempo ya como expuesto, por así decirlo. Entonces ella me gritaba muchísimo sobre que yo le estaba haciendo un sufrimiento fetal a mi hijo y que iba a ser mi culpa. O sea, que ya me moviera, ¿no? Y yo, pero es que no siento, o sea, ¿cómo logro diferenciar una contracción si a duras penas me está hormigueando el cuerpo de nuevo, ¿no? La chica que me estaba acompañando me decía, bueno, yo te aviso, yo siento tu panza cuando tienes una contracción, yo te aviso y pujas. Ya de ahí no sé, no creo que haya sido mucho tiempo. Empiezas como tu trabajo de expulsión ahí en la camilla y de repente te llevan corriendo con la camilla golpeando por todos lados ya a la sala de trabajo de parto. Y me dice la doctora, pásese a la camilla. Y yo me quedé viendo como, ¿cómo me paso si es una camilla de a duras penas, no sé, lo ancho de un cuerpo? Y me dice, sí, pásese. Y yo, no, o sea, necesito que me ayuden a pasarme, no me puedo pasar. O sea, de entrada tenía ya a mi hijo coronando y querían que yo me pasara sola a una camilla con una diferencia de altura, que estaba fría, que no podía yo ni siquiera agarrar, no tenía de dónde manobrear. Y, o sea, se quedó viendo así como de, pues hasta que tú te pases yo te atiendo. Fue horrible. Ya saben, la clásica posición en la que te levantan las piernas y puje, ya muchísimo estrés porque ya ver toda la idea del quirófano fue también como demasiado impactante, ¿no? O sea, cambiar como de toda la sala y las luces a de repente entrar en un ambiente demasiado estéril y todo por todos lados viéndote gente así como para ver qué está pasando, también fue muy complicado. Al final me decide cortar, o sea, me avisa, vas a sentir un piquete. Jamás me dijo, el piquete es una anestesia porque le voy a hacer un corte de una episiotomía y lo necesito hacer, entonces le pido su autorización y lo prosigo a hacer. No, nada. O sea, ella me dijo, un piquete, me picó,
yo sentí demasiado dolor y de repente ya no sentí nada porque me cortó con el bisturí y pudo nacer mi bebé. Hoy en día también sé que todo eso estuvo mal, que no debió de haberme tratado así, porque aparte después de eso traes como una descompensación demasiado fuerte. Entonces lo único que pensaba en mi cabeza era, tengo que ver a mi hijo, tengo que verlo. ¿Por qué? Porque de repente te empiezan a llegar los recuerdos de, es que si no lo ves te lo roban, te lo cambian, o toda esta como información, ¿no? Ya, lo escucho que llora y como que trato de ver a dónde se lo llevan, pero pues evidentemente mi cuerpo ya, o sea, habían pasado 13 horas de labor de parto, ya estaba muy cansada, tenía mucha hambre, ya no podía más. O sea, de verdad mi cuerpo ya no. Alcancé a escuchar que lo estaban limpiando y lo estaban revisando y se acerca un doctor y me dice, allí está su hijo, dele un beso. Y fue como de, por favor, grábate su cara, no sé, que algo pase, porque después ya sentí que me desmayaba para que después proceda a limpiarme, porque obviamente en el hospital no te dan el proceso de esperar a que tu placenta salga naturalmente. Te la sacan de una forma manual, que literal es como limpiar una cazuela de mole, y eso es muy doloroso. O sea, la doctora solamente me dijo, puje como si estuviera corriendo muy rápido y hágalo así, repetido. Y entonces dices como que ¿para qué? O sea, no te explica el por qué, solo te dice que hagas y ya. Entonces cuando siento la acción es como, bueno, pues lo tengo que hacer porque opciones no tengo, no nada, ¿no? Después te sacan como al pasillo y ahí te dejan. A mi hijo se lo llevaron porque pues ya había pasado mucho tiempo, al parecer había expulsión de meconio y eso era complicado, tampoco yo sabía nada. Y me lo entregaron horas después nada más para darle un poco de pecho y ya, de ahí se lo llevaron. Yo no lo volví a ver y me trasladaron, digamos, a una habitación. Ya de madrugada yo no tenía ni idea de la hora. Yo todavía muy ingenua, me pasan las personas de camilleros a la habitación, había más mamás dormidas, y a mí se me ocurre decirle a la enfermera, disculpa, ¿me puedes traer un vaso de agua? ¿Me puedes traer algo de comer? Tengo mucha hambre, o sea, yo no aguanto el hambre y la sed. Y se me quedó viendo como, ay, cosita. Y me dijo, no, es que aquí no se da de comer, yo no tengo nada. Hasta mañana el desayuno. Y fue como de, pues, ¿qué horas son? Me dijo, no, es de madrugada ya. Duérmete y cuando despiertes ya te traen de comer. Y te traen a tu bebé. Y fue como, y ahora, yo creo que me dormí por el sueño, por el cansancio y demás. O sea, porque si hubiera sido que yo estuviera un poco más lúcida, tal vez ni hubiera podido dormir. Eso fue como ya el declive de todo lo que pasó. Al otro día sí me dieron a mi bebé temprano, sí me dieron de desayunar, pero pues ya fue así como que, bueno, pues ahí están sus hijos, véanlos, denles de comer, cámbienles el pañal y háganse bolas porque ya en cuanto pasen sus familiares vemos a qué hora se van. Entonces como que te van soltando toda la información de golpe, todo te va llegando y te va cayendo y te va cayendo, nadie te explica, no hay prácticamente nadie que se acerque de forma humana a ti. Deja tú que sea buena onda o no. Vaya, pues es un trabajo. Pero que sí sean como humanos contigo y empáticos, no existe, no hay. Ni siquiera aunque sean profesionales mujeres, eso no pasa. Creo que es como la mayor parte en la que sufres un parto hospitalario, sobre todo si es en el sector salud, en el que pues hay demasiada demanda, hay demasiadas personas al mismo tiempo, igual que tú, y pues literalmente es como algo, como una empresa, ¿no? Como una fábrica, uno tras otro, y ya, es todo. Entonces, toda esta sensación de estar abrumada, de estar triste, de tener mucho miedo, de tener una episiotomía, pues no sé si necesaria o no, nunca supe, te llevan como a un punto de desgaste mental demasiado fuerte. O sea, yo ya me quería ir a mi casa, yo ya no sabía ni siquiera, o sea, ya cuando tú ves a tu bebé, pues es como de, ok, tengo que hacerlo, pero ¿cómo? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo lo voy a llevar? Fíjense, todavía te dicen, los pañales están por allá, tienes que pararte y llevar a tu bebé a cambiar el pañal allá, porque tiene que caminar. Usted tiene que demostrarme que camina antes de irse. Entonces yo me paro, lo pongo en su carrito. Ah, no es cierto. Me paro, lo agarro en brazos y yo traía el suero todavía puesto porque nadie me lo había ido a quitar. Y voy caminando. Y me encuentro una enfermera y lo primero que hace es casi taclear. Me dice, ¿qué está haciendo? ¿Está loca? Y yo así como, no, voy a cambiar el pañal. ¿Y por qué lo trae cargando? Y yo, pues porque no puedo con esta cosa que tengo en el brazo. O sea, no tengo tantas manos. No, pues para eso tiene el carrito, empuja el carrito. Ajá, y cómo empujo el carrito y aparte empujo el carrito de la vía. O sea, ¿en qué momento, no?
no, pues no, sí, dígame, si no puede, hábleme. Yo así como de, o sea, te dicen que lo hagas tú y entonces ahora me regaña, ¿qué onda, no? Como que todas estas cosas, igual, sobre la lactancia nadie le explica. O sea, yo veía a las mamás de enfrente llorar porque sus bebés no podían pegarse al pecho y era como de, dele, porque si no lo va a tener que dar fórmula y me lo voy a llevar. Y ya, o sea, pues apúrese, inténtelo, ahí está, o sea, ¿qué le cuesta, no? Y es como, o sea, pues no son enchiladas, no es algo tan fácil. Entonces, tanto el bebé que se está descubriendo como yo, como mamá, o sea, cómo puedo hacer esa amalgama si usted viene y me grita y me asusta, no se puede, o sea, es muy difícil. Entonces, después yo me entero cuando salgo que había tenido fiebre todo el tiempo, que en realidad mi estado dentro del hospital estaba siendo crítico porque yo tenía temperatura. Y entonces es como de, ok, ahora entiendo por qué estaba temblando, porque no aguantaba el dolor, porque todo el tiempo sentía demasiado frío, demasiado todo, ¿no? Porque en realidad sí estaba mal mi cuerpo, pero a mis familiares no les avisaron. O sea, eso ya lo entregan en la orden y dices, ¿en qué momento le avisaron a mi familia que yo estaba mal? Jamás. Entonces, yo tuve a mi hijo y lo adoro y lo amo, pero la forma en la que él llegó al mundo no fue la que yo quería, no fue como yo esperaba, porque al final después vas leyendo, te vas informando y descubres que obviamente pues fue complicado y no fue lo mejor, no fue la mejor decisión pues de las personas que estaban a cargo de ti. Entonces es muy complicado. Eso me lleva a obviamente tener ya un panorama diferente en mi cabeza y sobre todo cuando mi hijo tiene más o menos 4 o 5 años, yo empiezo como ya con la idea, platicando con mi esposo de, oye, pues quiero tener otro bebé, ¿cómo ves? Sí, vamos a tener otro bebé. Lo empezamos como a pensar, pero yo sí de entrada dije, bueno, ajá, pero yo no quiero lo mismo, o sea, yo no quiero pasar por lo mismo, yo no quiero tener la misma experiencia, ¿no? Entonces, me puse a buscar, la verdad, sí, hoy me preguntas, no recuerdo cómo llegué a saber tanto del parto en casa, porque yo pensé que era algo muy whimsical, muy como de que tienes que ir a un lugar así, muy hippie, con su alberquita y todo, ¿no? O sea, yo no tenía como, sí tenía la idea, pero no tenía toda la información, ¿no? A mi disposición. Entonces empiezo a preguntar y una cosa me lleva a otra, me empiezo a meter a grupos de Facebook, empiezo a agregar gente y como que a preguntar, ¿no? Bueno, ¿y tú cuánto cobras y qué haces? Y obviamente me decían y era como de, bueno, pues sepa que sea, ¿no? Obviamente me llegué a topar con presupuestos demasiado caros de que 25,000 pesos y en mi lugar, o sea, tú tienes que venir y era como de, no, o sea, yo no tengo auto, yo no puedo desplazarme. Está muy padre tu paquete, pero pues yo, justo mi problema es ese, que no me puedo desplazar tan fácil, ¿no? Y empiezo a buscar información y llego con Chanan. Chanan Bani es partera de la Ciudad de México, partera profesional, y me llegó como no sé, entre un balde de agua fría y una luz en el camino, porque justo yo era todo lo que buscaba. Tenía un sentido de la vida demasiado holístico que para mi parecer pues me gustaba y aparte me dio la información así como, no sé, como un río. De plano ella desde el inicio al darme información, la mayoría de las personas con las que yo había preguntado anteriormente era como, tienes que tener tu cita, pagarme tu cita y ya ahí te explico, ¿no? Y era como, bueno, ¿cómo voy a pagar una cita de algo que no sé a lo que voy? No tengo idea, ¿no? Y ella no, ella me explicó desde el principio todo. Y bueno, ¿tienes más dudas esto? Y yo me fui nutriendo y fue como a cada cosa que ella me decía, yo decía, sí, 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 sí quiero esto, ¿no? Y ella siempre nos dijo, o sea, yo voy a ir, los voy a revisar, vamos a tener nuestra primera cita y nuestro primer encuentro, y a ellos les voy a explicar. De ahí ustedes van a ver si desean continuar con este proceso y a su vez, después en algún punto al finalizar el embarazo, también vamos a volver a replantearnos si esto es lo que se quiere, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre fue demasiado accesible, demasiado humana conmigo. De entrada, evidentemente, el primer día que nos vimos fue así como demasiada emoción. Ella fue a mi casa y me revisó y sacó todos sus aparatos médicos, ahí me estuvo revisando y demás, y todo fue como demasiado mágico en el sentido de que era muy cálido. La atención era demasiado cálida. Y de entrada le expliqué todo este contexto del por qué yo no quería, porque obviamente ella debe de
investigar, ¿no? De por qué quieres hacerlo, o sea, qué es lo que te está llevando a elegir, ¿no? Y yo estaba muy clara, o sea, yo no quería volver a pasar por violencia, yo no quería volver a tener miedo, volver a sentirme sola y sobre todo esta vez no quería dejar a mi hijo, no quería dejar a Chema y decirle como nos vemos, no sé cuántos días, y yo tener como la preocupación, aunque yo sabía que se iba a quedar con alguien de mi total confianza, ya sea, ya hubiera sido mi hermana o mi suegra, yo sé que él iba a estar bien, pero sí iba a ser como el estar pensando, ¿no? En mi hijo que dejo por ir a traer a este nuevo bebé. Entonces era muy complicado. Ese día de la cita yo me quedé con un sí. O sea, yo dije, sí lo quiero, sí es lo que yo busco, sí es lo que deseo. Y de igual forma ella me dijo, o sea, vamos a ir avanzando y si en algún momento tú me dices, sabes que ya no es lo que busco, pues totalmente, ¿no? O sea, es algo como completamente válido.